Muy buenos días, les doy la bienvenida a una nueva temporada de la Escuela de Gestión de Riesgos. Estoy feliz de estar con ustedes acá presentes. Ahora los saludos a todas las personas que nos están escribiendo, desde dónde nos están viendo. Empezamos una nueva temporada, como les estaba diciendo. Mi nombre es Nicolás Alcócer, formo parte del equipo de Pirani y seré su anfitriona en este espacio donde vamos a ver temas de gestión de riesgos desde la teoría hasta la práctica. Hoy vamos a estar hablando sobre la matriz de riesgos y cómo podemos medir el riesgo inherente y residual. Pero antes de eso quisiera hablarles sobre el Summit 2023 y me pueden ayudar con el siguiente slide. Y en este momento les estoy compartiendo en el chat el link para que puedan verlo. Este es el evento donde vamos a estar hablando sobre tendencias actuales en gestión de riesgos en lo que va del 2023. Creo que es un tema muy importante para que todos ustedes se puedan sumar. Vamos a darle una mirada 360, como dice ahí el anuncio. Vamos a tener invitados de diferentes partes de Latinoamérica. Tenemos expositores de Colombia, de Perú, de Honduras. Próximamente se estará sumando alguien también desde Brasil, que nos va a estar compartiendo una mirada de todo este mundo y qué deberíamos estar aplicando en nuestros trabajos hoy en día. Así que ahí en el link que les estoy dejando en el chat pueden ver a mayor detalle todo lo referente al Summit y los espero ahí este 28 de junio, ya este mes, a fin de mes, para hablar de estos temas. Ahora sí, quisiera estar saludando a las personas, voy a ver rápidamente, yo los saludo desde Argentina, veo que hay gente de Perú, de México, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, de México, El Salvador estaba muy presente hoy, de Venezuela, Ecuador. Gracias por estar acá con nosotros, a las personas que se están conectando desde Paraguay. Y bueno, ahora sí quisiera darle la bienvenida a nuestro invitado, quien es Juan David Parra, quien es experto en gestión de riesgos y también es gerente de Customer de Pirani. Juanda, ¿cómo estás? Hola Nico, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. ¿Cómo va todo? Muy bien, Juanda. Tú estás desde Bogotá, ¿verdad? Desde Bogotá. Y acá echando cabeza desde hace cuánto yo no me invitabas a un espacio tan enriquecedor como es este. Ya era hora de tenerte por acá. Ahí, bueno, Total. si ven los saludos, están también conectándose desde Panamá, República Dominicana. Muchas gracias por estar acá. Juanda, yo quisiera dar un último anuncio antes de empezar con este tema que pues Vale. entiendo yo que genera demasiado interés y es sobre la comunidad Pirani. Si me ayudas con el siguiente slide, vamos a poder ver un poco de cómo es esta interfaz, este espacio donde nosotros tenemos la misión, tanto los miembros, que son ustedes como Pirani, de compartir información de interés sobre el mundo de la gestión de riesgos. Podemos hablar de diferentes temas como seguridad de la información, riesgos operacionales, si tienen tips para el riesgo de prevención de lavado de activos, todo eso nos suma y nos ayuda también a crecer profesionalmente. Vas a poder conectarte con miembros que tenemos de toda Latinoamérica, tenemos gente desde México hasta Argentina sumando contenido, así que invitadísimos todos a poderse unir. Y si nos vamos al siguiente slide van a poder ver, ayer tuvimos nuestro tercer en vivo dentro de la comunidad con un invitado súper chévere, Jairo Valencia, un experto en seguridad de la información. Fue ayer, pero lo bueno es que tenemos ya la grabación dentro de la comunidad, así que si Súper. quieren ir a verlo, pues invitados todos a separarse ahí un tiempito y ver este live que estuvo muy entretenido. Y nada, pues con esto ya conversando, recuerden que las preguntas que puedan tener durante la exposición que nos va a hacer Juanda, la pueden hacer a través del módulo de preguntas y respuestas. No lo hagamos a través del chat, porque pues el chat se puede acumular y no llego a tener como una trazabilidad total de las preguntas que puedan tener. Bueno, con este inicio, yo creo que ya podemos empezar con nuestra escuela. Adelante, Juanda. Listo, Nico. Bueno, perfecto. Buen equipo. Entonces, vamos a hablar entonces un poquito de en esta escuela o en este episodio un poquito de tema de matrices de riesgos, cómo se mide en términos generales y también cómo se mide también la parte de la exposición inherente y la exposición del riesgo residual, principales fundamentales y esenciales cuando nosotros empezamos a hacer gestión de riesgo dentro de la organización. Eh, Antes de iniciar, digamos que sí me gustaría partir desde lo básico y es, más allá de tener la receta secreta
es que independientemente de la forma en que tú lo midas, ya sea un promedio, una suma, un exponencial, el peso más alto, cualquier modelo matemático que ustedes actualmente estén utilizando, siempre y cuando ustedes lo puedan sustentar, siempre y cuando ustedes lo puedan argumentar, siempre y cuando ustedes le vean valor a esa formulación matemática para el cálculo inherente y residual, para la organización específicamente está bien. ¿Listo? He topado en mi experiencia y he tenido la oportunidad de clientes que me han mostrado como tal un mapa de calor hasta en forma de pirámide, me ha pasado y lo he visto, que en donde en su momento cuando ese cliente me lo mostró a mí, yo dije, no tiene sentido tener un mapa de calor en una forma de una pirámide, pero cuando el cliente me mostró la razón con argumentos, me mostró indicadores, me mostró la forma en cómo hicieron ese levantamiento, puede que específicamente eso no se pueda utilizar para otro tipo de industrias o para otro tipo de metodologías, pero para ese cliente específicamente sí le generaba valor y tenía todo el sentido de la vida. Entonces, nuevamente, como tal, definitivamente cuando nosotros hacemos gestión de riesgo los podemos ver desde diferentes perspectivas, desde diferentes énfasis, pero más allá de eso es que la organización haga juiciosamente un levantamiento de la metodología con argumentos, con números, con indicadores, para que específicamente pues tenga una forma muy buena de la medición. ¿Listo? Entonces, vamos a partir entonces del contexto de cómo nosotros hacemos una construcción para un tema de una valoración efectiva. Dentro de la parte del contexto de la valoración efectiva tenemos que tener en cuenta varios aspectos. El primero es, como cualquier metodología en cuanto a gestión de riesgos, y específicamente hablando del marco del 31.000, en donde nos dice que todo debe partir desde los procesos de la organización. Yo tengo que identificar cuáles son mis procesos de la organización. Y a medida que yo les vaya contando y les vaya contando mis experiencias con los procesos de implementación con mis clientes, específicamente, muchos clientes creen que entre más es mejor. Claro, tengo 25 procesos dentro de la organización y esos son solo los macroprocesos, pero por cada macroproceso tengo segundo nivel, tercer nivel y en muchos casos el área de gestión de riesgos está consolidado o está organizado por una o dos o tres personas. Para hacer etapas de monitoreo con todo ese volumen de información es casi imposible. Normativamente, por un tema de buenas prácticas, lo que nosotros debemos partir, por lo menos cuando no tenemos el músculo para hacer todo el tema de el levantamiento de los riesgos, es iniciar por lo menos con los procesos core o los procesos críticos de la organización. Y que a medida de que definitivamente nosotros vamos mejorando esa cultura organizacional o esa madurez, ¿listo? Entonces, lo que vamos a ir haciendo es específicamente aumentando la metodología, descentralizando la herramienta o descentralizando los procesos. Y ahí es donde la cultura del riesgo se vuelve relevante. ¿Por qué la cultura del riesgo es tan importante y es tan complicada de poder hacérsela entender a toda la organización? Y es específicamente porque cuando nosotros le explicamos a un líder de proceso que normalmente no tiene muchos conceptos o no es experto en cuanto a gestión de riesgos, él va a decir, ah, sí, claro, es que yo tengo que hacerlo, pero simplemente por un tema regulatorio o porque estoy certificado en alguna norma. Pero en realidad no ven el trasfondo de que en realidad si él es juicioso haciendo gestión de riesgos de su proceso, sea cual sea, no lo vean como una obligación, sino veanlo como un beneficio, porque van a disminuir la carga operativa, van a poder ver otros escenarios, van a ver en el futuro una disminución como tal en cuanto a pérdidas económicas. Entonces, sí, definitivamente, cuando establecemos como tal el contexto de la organización, primer tip, partir de los procesos críticos. Si ya partieron como tal de esos procesos críticos para la organización o los procesos que se denominan como los procesos misionales dentro de la organización, paso número dos, entonces es partir de cuáles van a ser entonces esos procesos, ya sean de apoyo o los procesos transversales que llaman muchas organizaciones. ¿Listo? Paso número dos. Después de cada levantamiento de los procesos empieza como tal la definición de identificar los riesgos por cada uno de esos procesos. Normalmente, ¿cómo se hace en ese levantamiento de riesgos? Y es, se sienta uno con el líder de proceso y empieza a hacer como tal unas preguntas específicas. Y aquí también va el segundo tip. En la parte de la redacción como tal de los riesgos dentro de las organizaciones, eso es un error demasiado frecuente que cometen muchas organizaciones. Antes de hablar de inherente y residual,
es tener una buena redacción en cuanto a los riesgos. Pasa mucho que en las organizaciones tienen riesgos genéricos como riesgo de fraude. El riesgo de fraude puede estar implícito en todos los procesos de la organización. Entonces, metodologías como por, durante, en, o metodologías que te ayudan como tal a determinar cómo se redacta bien un riesgo, eso te va a disminuir la subjetividad y te va a permitir identificar riesgos específicamente o riesgos que están expuestos o latentes dentro de un proceso, no dentro de muchos procesos. Esta semana tuve la oportunidad de conversar con varios clientes en donde ellos me preguntaban, ¿yo puedo o qué tan recomendable es tener eso de los riesgos transversales? Es dependiendo. Cuando yo tengo un riesgo transversal, es un riesgo que está asociado a múltiples procesos, pero tengo un problema de eso. Y es que si yo tengo un único riesgo para muchos procesos a la vez, yo solo puedo calificar una única vez el riesgo, no puedo tener múltiples calificaciones. Si yo tengo múltiples calificaciones, que debería ser así, es porque en realidad no es un riesgo genérico o no es un riesgo transversal, y por ende, pues en caso de que ese riesgo se llegue a materializar, su exposición al riesgo a nivel de impacto y de frecuencia va a ser totalmente independiente por proceso. No es lo mismo un riesgo que se materialice en el área de tecnología si mi nicho de mercado es ofrecer productos tecnológicos a un riesgo de fraude en el ámbito de talento o en el ámbito de contabilidad. Entonces, tener en cuenta de que si voy a generar todo el tema de las matrices o esos riesgos transversales, tener muy claro cómo identificar y si yo puedo compartir calificaciones en ellos. Ítem número 3, hablando específicamente de la calificación. Cuando yo hago la parte de la calificación de los riesgos, hay en realidad dos formas básicas de hacer la calificación de cada uno de ellos. Uno, identificarlo a través de impacto y frecuencia y simplemente yo seleccionar uno de mis niveles que previamente yo parametrizo y planteo dentro de un mapa de calor. En el eje horizontal, la valoración del impacto; en el eje vertical, la valoración de la frecuencia. Pero ¿qué pasa cuando yo lo hago a criterio de expertos? Se me convierte en una calificación muy subjetiva y que me complica mucho poder hacer un estándar para descentralizarlo dentro de toda la organización. Porque recuerden, todas las personas pensamos diferente, actuamos diferente y que definitivamente pues con esa razón todas las calificaciones pueden ser subjetivas dependiendo de la perspectiva que yo le quiera dar. Razón por la cual el mapa de calor normalmente no solo se define en un número de veces que el riesgo se pueda materializar, y cuando digo materializar es que ocurra y se convierte en un evento para gestionarse, sino también lo tengo que ver desde los diferentes aspectos o ámbitos, y más específicamente en el tema de la valoración del impacto. Entonces, el tema de las buenas prácticas dice que definitivamente yo dentro de mi marco para hacer gestión de riesgos, yo no solo debo valorarlo en el aspecto económico, sino también lo debo manejar en aspectos como legales, reputacionales, de contagio. En muchas organizaciones se materializan riesgos que ni siquiera se registran o ni siquiera los tienen mapeados o documentados, simplemente porque no afecta el estado financiero de la compañía, que son los tipo A que generan pérdidas. Simplemente que hay muchos riesgos que son complicados de traquear, pero en realidad están generando un impacto negativo en términos reputacionales o términos de contagio o diferentes aspectos que ya vamos a especificar y entrar en detalle de eso. O metodologías un poquito más avanzadas, como la valoración de las causas o las consecuencias para la calificación del riesgo inherente. Eso también es una metodología. De hecho, nosotros dentro del software lo tenemos ya desarrollado, en estos días ya sale como tal a producción esa funcionalidad, que es básicamente yo ponderar a través de una escala de 0 a 100 las causas, y el sistema básicamente te va a promediar como tal las causas para la calificación de la probabilidad, porque las causas están en función de esa frecuencia o probabilidad de que el riesgo se pueda materializar, y las consecuencias en función del impacto que ese riesgo puede generar dentro de la organización para su materialización. ¿Listo? Ya ahorita un poquito vamos a entrar en detalle. Posterior a eso,
3 ítems importantes: tratamiento, control y evaluación del riesgo. Básicamente, pues esas son las etapas de un marco 31.000. Tratamiento es qué voy a hacer yo cuando definitivamente el riesgo se llega a materializar. Lo transfiero, si voy a comprar una póliza con una aseguradora, lo reduzco aplicando diferentes mecanismos, no necesariamente tiene que ser 100% el tema de diseñar controles, evitarlo o aceptarlo. Dentro, si lo acepto es porque está dentro del marco o está dentro del apetito de la organización. Y definitivamente yo los controles y digamos que todas las metodologías de no solo Colombia, sino de Latinoamérica y de muchos países, porque también he tenido la oportunidad de conversar con muchos clientes de fuera, de Europa, también he tenido la oportunidad, y ellos ya no se están apalancando del diseño de los controles, sino también ya están teniendo en cuenta que si yo quiero valorar un control desde su integralidad o desde su generalidad, yo tengo que tener en cuenta dos aspectos importantes: cómo lo diseño, que es cómo yo me imagino que ese control va a funcionar de la forma más eficiente, pero en realidad, y pasa mucho en las organizaciones, una cosa es cómo yo me imagino que van a funcionar las cosas, pero otra cosa es verlas en ejecución y ver si yo en realidad estoy mitigando el riesgo a partir de la ejecución, que normalmente y coloquialmente se conoce como el testeo de controles. Pero al final yo tengo que tener esas dos visiones para calcular la integralidad del control, para tener una exposición al riesgo residual real. ¿Listo? Y pues al final todo apalancado a través de un monitoreo de riesgos, que como lo hemos mencionado en muchas escuelas, debemos definir dentro del marco para hacer gestión de riesgos dentro del manual por un tema de buenas prácticas. Los riesgos no pueden ser estáticos en el tiempo por ningún motivo. Y si lo están haciendo, párenle mucho atención a eso, porque si no, están cometiendo un error muy frecuente que hacen todas las organizaciones. Los riesgos se tienen que monitorear en el tiempo, porque por muchos contextos, contextos internos dentro de la organización, por nuevos productos, porque ya no ofrezco los mismos procesos, porque ya no era la misma compañía que yo era hace unos meses, contextos externos como las valoraciones, fluctuaciones del dólar, el tema del cambio de petróleo, nuevas regulaciones que saquen los gobiernos en múltiples países. Van a haber muchas afectaciones positivas o negativas que me van a afectar el perfil de riesgo dentro de la organización. Y adicional a eso, si yo tengo un monitoreo constante de la evaluación del perfil inherente y residual, yo puedo generar gráficas que me permitan evaluar el comportamiento o la valoración como tal de mi riesgo en el tiempo, que eso es supremamente valioso. ¿Listo? Cuando nosotros hablamos entonces de la identificación como tal de la probabilidad, el cálculo por excelencia, y no lo digo por la herramienta, sino lo digo porque muchos de nuestros clientes llegan y ya sabían hacerlo, y ya dentro de los contextos, dentro de sus mismos estudios, o tal vez ya lo venían haciendo desde un Excel. Para la valoración del impacto yo cruzo dos ejes, porque recuerden que la idea de calcular un riesgo inherente es, uno, tener un porcentaje de exposición al riesgo en una escala de 0 a 100. Dos, poder determinar dos ejes dentro del mapa cartesiano para poder ubicar ese riesgo dentro del mapa de calor. ¿Listo? Ya dependiendo en dónde caiga ese riesgo entre la ubicación del mapa de calor, ya yo defino tolerancia, apetito y el tratamiento que yo le voy a aplicar. Porque no es lo mismo un riesgo que me caiga en una zona de color verde dentro del mapa de calor, que es baja, a un riesgo que esté en los últimos cuadrantes, que son rojos y críticos para la organización. Como lo que pasa, por ejemplo, con los riesgos de lavado de activos. Un riesgo de lavado de activos normalmente se ve desde la perspectiva que la materialización o la tolerancia es cero, porque yo puedo tener, no sé, una compañía que lleva más de 20 años de experiencia, y en esos 20 años de experiencia se materializó una vez un riesgo de lavado, pero resulta que el tema de lavado tiene un paréntesis supremamente crítico, y es que son de probabilidades bajas o mínimas, pero de impactos catastróficos. Es decir, que el hecho de que un riesgo de lavado de activos se llegue a materializar prácticamente puede dejar en quiebra a la compañía, si lo hablamos desde un ámbito de un fraude, por ejemplo. ¿Listo? Tips también
cuando no tengo información o no tengo criterios o hasta ahorita estoy haciendo gestión de riesgos. Cuando yo identifico como tal la parte de la probabilidad, muchas de las organizaciones se volcan a ver cómo históricamente la compañía se ha comportado en el tiempo. Se puede sacar con base en el número de eventos para identificar esas zonas o esos cuadrantes o esos números de rangos dentro del mapa de calor. Y yo lo puedo sacar específicamente por casuística, ¿sí? Que es de 3 de 50 casos, que corresponde al 5%, y yo lo saco como tal a nivel de porcentajes y empiezo a pivotear a partir de ello, o a través de periodicidades. Entonces, ¿cuántas veces yo estoy o cuántas veces yo puedo aceptar que ese riesgo se me llegue a materializar en una línea de tiempo determinado? ¿Listo? Y algo muy similar pasa con la valoración del impacto. Cuando yo evalúo el impacto, evalúo también las consecuencias asociadas a esa valoración de esos riesgos específicamente, y yo puedo tener aspectos tanto cuantitativos, aquellos criterios que miden el impacto de los riesgos desde el punto de vista financiero, que es lo que yo les decía ahorita de no está mal que lo vean desde el aspecto económico, porque al final todo el mundo, o pues todas las organizaciones están esperando que si yo hago gestión de riesgos, uno, cumpla la norma, dos, genere un ROI o un retorno de la inversión de alguna forma y que eso se pueda cuantificar, obviamente, y dos, desde ámbitos cualitativos, ¿listo? Que son diferentes aspectos que hacen que la valoración del impacto sea un poco más real. Términos de imagen, pérdidas asociadas, aspectos de continuidad de negocio, seguridad de la información, ámbitos legales y demás. ¿Listo? ¿Cómo llego entonces específicamente a la calificación del riesgo inherente? Como lo acabo de mencionar, tengo el riesgo específicamente y el riesgo yo lo evalúo como tal en dos fases. Primero hago la valoración de la frecuencia, hago la valoración del impacto y hago una multiplicación sencilla de frecuencia por impacto para la calificación como tal inherente de mis riesgos. Residualmente es exactamente igual. Yo tengo el riesgo, ¿sí? Y multiplico ya es la frecuencia residual por el impacto residual para que me dé el riesgo residual, que ya ahorita lo vamos a ver a más detalle, porque sí me interesa que estos conceptos, y nuevamente más allá de la fórmula matemática, es que entendamos el valor de por qué yo debo tener un mapa de calor, por qué yo tengo que tener un riesgo ubicado dentro de unos cuadrantes, porque yo pinto mi mapa de calor de unos colores, y eso me permite tener un semáforo o un indicador para hacer análisis. ¿Listo? Creo que hay varias preguntas. Nico, no sé si hacemos un pequeño paréntesis para resolver unas preguntas y Dale, continuamos para la parte de la valoración de los riesgos. de una. Bueno, ahí te comento una. Acá nos están diciendo, ¿hay alguna documentación que permita comprender de forma fácil lo que es el concepto de riesgo inherente y residual, considerando ejemplos para una mejor comprensión? Sí, de hecho hay varios textos y también nosotros hemos construido, digamos, diferentes tipos de contenido, artículos, ebook, en donde específicamente hablan de esos conceptos. Inherentemente, el concepto más fácil y de la forma en que yo lo explico a todos mis clientes es, inherentemente es antes de controles. Inherentemente es, si hoy día la organización no hace absolutamente nada, ese es el cálculo del riesgo inherente. Y riesgo residual específicamente la definición es a partir de unos mecanismos o a partir de un tratamiento que yo hago o de levantar diferentes tipos de mecanismos, capacitaciones, seguros, automatización a través de herramientas tecnológicas o hasta contratando personal capacitado en muchas fuentes o en muchas áreas. Yo en realidad a partir de todos los frentes, por eso es que nosotros cuando hacemos la parte de la valoración como tal de las causas y las consecuencias, identificamos un factor. Y también cuando nosotros hacemos el desarrollo de lo que estamos proyectando en este momento de la evaluación del control, los controles tienen que estar en función de lo que yo quiero mitigar. Por eso es la importancia de
calificar criterios como el tipo de control, la naturaleza y los responsables. A partir de esto puedo también hacer una valoración de qué tan buenos van a ser los controles, qué tan eficientes o qué tan efectivos, y también puedo determinar qué tantos cuadrantes el riesgo se va a desplazar dentro del mapa de calor. ¿A partir de qué? A partir de definir qué tan buenos están diseñados los controles para su mitigación. ¿Listo? Listo, Juanda. Yo en el chat les compartí la Academia de Dani, que era la referencia que estaba haciendo Juanda al inicio, donde les decía que hemos hecho ebooks, artículos y más sobre ese tema. Entonces ahí van a poder, pues en diversos formatos, lo que nos estaba contando del riesgo residual y el riesgo inherente. Súper. Eh, Acá, Nico, acaban de hacer una pregunta. Me voy a saltar un poquito del protocolo porque me parece una pregunta de una. extremadamente importante. José Parra dice, cuando habla de multiplicar frecuencia por impacto, ¿cómo se hace si la escala utilizada es ordinal o con ítems? Esa es una excelente pregunta y es, dentro de la definición como tal de la metodología para las organizaciones, yo tengo que identificar esos criterios, términos legales, reputacionales, de contagio y demás. Pero hay algo muy importante y es que para utilizar un modelo matemático, específicamente hablando, yo tengo que asignarle como tal unos pesos a cada una de estas variables. ¿Cuál va a ser el criterio? Dos. Normalmente los que más utilizan. El primero, si no tengo un criterio, porque pasa en muchas organizaciones, uno lo que hace es una redistribución equitativa del 100% de la valoración del impacto en las n variables por las cuales yo voy a evaluar mi riesgo. Les pongo un ejemplo. Si tengo 1, 2, 3, 4, 5 variables, divido el 100% en 5 y cada variable me va a tener un peso equitativo. 20 legal, 20 reputacional, 20 operativo, 20 financiero, 20 ambiental. Pero resulta que muchas organizaciones le dan un mayor peso dependiendo lo que ellos quieren controlar. Les voy a poner un ejemplo. Resulta que a la organización que se dedica a ofrecer seguros, a ellos en realidad no les importa, y esto es un ejemplo, no es que sea así, no les importa tanto el aspecto ambiental, pero sí a ellos les pega directamente y les duele mucho la parte económica. Entonces, he visto metodologías en donde ellos en el tema financiero le hacen una distribución al 50% de la valoración del impacto y el resto le dan 10, le dan 10, le dan 10 y le dan 10. ¿Qué quiero decir con esto? Y es que, nuevamente, dependiendo de lo que ustedes quieran perseguir, la metodología tiene que estar adaptada o su finalidad es esa. Si yo quiero reducir términos económicos, denle un mayor peso a la variable financiera. Nuevamente, no dejen atrás operacional, reputacional, legal ni ambiental, porque al final ustedes están haciendo es una valoración en la integralidad como tal del riesgo. ¿Listo? Eso también es supremamente importante. Y lo mismo con la probabilidad. La probabilidad, cuando en ocasiones no tengo historia, sí me toca ser un poquito subjetivo mientras voy recopilando datos. Entonces, simplemente yo tengo que venir a decir, es probable, ¿sí? Pero podemos utilizar los métodos de casuísticas para identificar, no, es que ese riesgo históricamente se me ha materializado una vez en N tiempo. Entonces yo una vez en N tiempo va a ser la escala más bajita. Y así yo voy mejorando en el tiempo mi metodología, le voy agregando complejidad y voy teniendo los datos cada vez un poquito más exactos. ¿Listo? Súper. Me voy a volver a la presentación para continuar. ¿Listo? Mm. Ya ahorita seguimos entonces con las preguntas que están supremamente interesantes. Vale, José, un placer. Dentro entonces como tal de las variables normales que se utilizan, yo no lo llamaría un estándar, pero sí yo lo llamaría como las variables más frecuentes que los clientes utilizan. De hecho, nosotros digamos que con base en nuestra experiencia, eh, si quieren nos pueden dejar los datos o los correos o las personas quienes estén interesadas. Nosotros hemos construido un documento como de
los criterios por excelencia que nuestros clientes más utilizan. De hecho, con base en eso, en ese documento que tenemos, construimos esta presentación porque me pareció relevante identificar tipo de control: preventivo, correctivo, detectivo; naturaleza: manual, automático, dependiente de TI. Hay algo dentro de la naturaleza de muchos clientes que yo siempre lo debato, y es, dependiendo qué tan ácidos quiero ser la organización al momento de medir, que es esos controles semiautomáticos. O, por ejemplo, cuando dicen la documentación, también este es otro ítem que yo nunca he estado de acuerdo. Documentado, parcialmente documentado o no documentado. O sea, o está documentado y está aprobado por el líder de proceso, o definitivamente no está documentado. Porque definitivamente tener un documento que esté como a medias, en realidad no me va a servir para tomar decisiones o para al final identificar como tal una definición. ¿Listo? La documentación y la periodicidad. Acá también hay un debate también muy interesante, y es, no necesariamente el control funciona mejor cada vez que, por el mayor número de veces que se ejecute. Yo puedo tener controles que yo básicamente los voy a utilizar simplemente una vez al año. El problema es que en esa parte específica yo sí tengo que ser muy ácido. Y es que si yo ese control lo ejecuto una vez al año, y si ese control me falla, la exposición al riesgo es altísima. ¿Por qué? Porque si yo diseñé un control en aras de que se me ejecute una vez y cuando yo lo necesité me falló, en realidad tengo que tener más controles asociados o definir otro tipo de mecanismos para que nosotros podamos tener eso. Mm, y también el tema de evidencia. El tema de evidencia también se utiliza mucho para identificar todo el tema de cuando normalmente hacemos nosotros un testeo de controles. Yo tengo que identificar cuántas veces se ha hecho un testeo de controles. Tengo que identificar cómo lo están haciendo. Si lo están haciendo, es un testeo de controles básicamente es. Yo digo, dentro de mi control tengo una variable que se llama tipo de control. Entonces dice, no, es que es preventivo. ¿Por qué? Porque yo utilizo o ejecuto este control antes de que se presente como tal un evento. Entonces, básicamente lo que nosotros les decimos a muchas organizaciones es, vaya donde la persona quien ejecuta ese control y demuéstreme o muéstreme ese paso a paso de cómo usted considera que ese control es preventivo y ayuda a que ese riesgo no se llegue a materializar. O pasa lo contrario. Yo digo, ese control en su naturaleza es automático. Entonces, muéstreme cómo yo dentro de mi organización lo automatizo a través de una herramienta tecnológica. ¿Listo? Puede pasar que dentro de ese testeo de controles, específicamente hablando, muchos de estos criterios no concuerden con base en lo que se documentó inicialmente. Y aquí pasa algo, para no extenderme. Cuando yo hago un testeo de controles, la idea y la finalidad es corroborar que los criterios del diseño estén exactamente igual a cómo se encontraron los resultados de la ejecución. Pero en muchas organizaciones pasa lo contrario. Decían que se ejecutaba automáticamente, pero había una persona con una hoja haciendo una lista de chequeo. Entonces la idea es, nuevamente, verlo desde las dos perspectivas, sumar esas dos perspectivas, que ya ahorita los voy a mostrar cómo la herramienta lo hace, y tener un cálculo integral. ¿Qué pasa cuando no tengo las dos perspectivas y esas dos perspectivas no concuerdan? Paso a seguir, levanto un plan de acción para que yo le diga al líder de proceso, venga, señor líder de proceso, usted está diciendo que ese control está automático, pero usted tiene una persona ya todos los días llenando una hoja de forma manual. Levante un plan de acción, elimine ese control o mejórelo en el tiempo, porque usted lo que está diciendo a nivel de diseño no concuerda con lo que hoy día la organización está haciendo. Y al final la organización lo que tiene que prepararse es para eso, para evidenciar y para mejorar lo que está haciendo, no lo que dice hacer. Y eso es supremamente importante. ¿Listo? De aquí la importancia de verlo desde dos perspectivas, desde la parte del diseño, ¿listo? Y desde la parte de la ejecución. Desde la parte de la ejecución, nuevamente desde los testeos de controles, y desde la parte del diseño, desde la forma en cómo yo considero que ese control
va a funcionar. ¿Listo? Al final, sumatoria de diseño más la sumatoria de ejecución me va a llevar a la solidez del control, que en muchas organizaciones lo llaman solidez de control, resultado, consolidado, eficiencia. Al final son sinónimos, pero al final tenemos que llegar a una calificación final o real como tal del control. ¿Listo? Y llegamos al final de lo importante, la calificación del riesgo inherente. Antes de explicar esto, es algo importante y es, como el monitoreo está implícito en cuanto a la gestión de riesgos, yo tengo que hacer dos cosas. La primera, hacer una identificación o testeo de controles, como ya se les expliqué, pero también el riesgo lo tienen que monitorear en el tiempo. Porque, ¿qué es lo que pasa? La valoración de mis controles me van a afectar la calificación del riesgo residual. ¿Listo? Pero la valoración o el monitoreo del riesgo inherente, ¿listo? La hago a través de un módulo de evaluaciones que ya les voy a explicar un poquito más de cómo lo hago. ¿Listo? Nuevamente, tengo el riesgo residual, ¿cómo lo calculo? A través de la frecuencia residual, el impacto residual, y lo multiplico para nuevamente poder ubicarlo dentro del mapa de calor. ¿Listo? Un breve resumen de cómo se hace una muy buena análisis y una buena interpretación como tal. Independientemente de las zonas, independientemente del tamaño, independientemente de la colorimetría, yo tengo que definir unos mecanismos de cómo voy a actuar o cómo voy a accionar. Como yo les venía diciendo, no es lo mismo tener como tal un riesgo ubicado en esta zona de color verde, a no es lo mismo tener un riesgo ubicado en un cuadrante extremo para la organización. ¿Qué sí es demasiado importante y demasiado ganador? Uno, que ustedes tengan identificado qué hacer dependiendo de las zonas dentro de mi mapa de calor. Dos, también tener un porcentaje de distribución de los riesgos dentro de las zonas. No es lo mismo no decir, tengo dos riesgos críticos, a decir, tengo dos riesgos críticos, pero es que esos dos riesgos corresponden al 50% de los riesgos identificados como tal por la compañía. Eso es totalmente diferente. Entonces, nosotros normalmente lo que hacemos es una categorización a nivel de número de riesgos ubicados por cuadrante y un porcentaje de distribución. Y también es interesante verlos a nivel también de un porcentaje de distribución, tanto inherentemente y tanto residualmente. Otro informe también por excelencia que lo utilizan mucho, demasiado, tener comparativos, ¿listo? Tener un comparativo de o en el mismo mapa de calor inherente y residual, o tener una foto de inherente a un lado, tener una foto de residual al lado, o algo que también funciona muy bien dentro de las organizaciones es poder, por ejemplo, identificar la variación del perfil o la exposición inherente o residual en el tiempo, que ya ahorita les voy a mostrar cómo la herramienta les permite sacar eso de una forma fácil y sencilla. ¿Listo? No sé, Nico, si quisieses mencionar algo adicional. Sí, Juanda, veo que por el chat está reventando con el tema de los correos, por el documento que tú me habías dicho que íbamos a compartir. No sé si nos puedas contar, este documento es como un Excel o un PDF, porque la solución que yo podría dar es, lo comparto en las Ok, memorias que vamos a mandar el siguiente martes. dale, sí, puede ser esa una opción o podemos entonces, si quieres, hacer también un artículo y un resumen y más bien lo publicamos en nuestro sitio web y les enviamos dentro de las memorias un link dentro de nuestro sitio web. También lo podemos hacer. Para que les llegue a No es todos. bien. Ahí veo que nos están mandando sus correos. ¿Qué les parece esa opción? Entonces, si Sí, es un documento, se lo comparto en las memorias y si va a ser un artículo, al final, Juanda, igual me lo pasas cuando esté listo y se los comparto vale, a todos por correo. listo, vale, perfecto. Quedó Listo, como compromiso. súper. Listo. Bueno, entonces, no sé si nos vamos
con la parte práctica y después vamos respondiendo porque ahí tengo muchas preguntas también por la sección de preguntas y respuestas. Ok, listo, vale, perfecto. Vamos entonces a interactuar un poquito entonces con la herramienta. A ver, cosas que tenemos que tener en cuenta recapitulando entonces un poquito de lo que habíamos mencionado anteriormente. Uno, tener definitivamente claro la valoración o las escalas de la medición. ¿Listo? Como les venía diciendo anteriormente, a medida que ustedes vayan seleccionando como tal los diferentes criterios dentro del mapa de calor, ¿listo? De hecho, esto funciona muy bien porque he tenido la oportunidad de hacer levantamiento de matrices con varios clientes y es interesante porque el levantamiento de matrices normalmente lo hacen en un Excel por facilidad. Pero es un poco más visual para el líder de proceso que no sabe hacer gestión de riesgos, hacer el levantamiento de los riesgos directamente dentro de la herramienta, porque el sistema, a medida de que tú vayas calificando como tal la valoración del impacto, la frecuencia, en tiempo real, el riesgo se va a poder mostrando o visualizando en la parte derecha. Entonces, de cierta forma, el líder de proceso va a saber un poquito de ese riesgo que en este momento están levantando, cuál va a ser su ubicación. Dime, Nico. Panda, acabo de compartir el link imagino que en este momento todos están entrando al link para poder hacer la parte práctica Ah, contigo, bueno, súper. la teoría. Entonces, no sé si nos podemos regresar un pasito para atrás, que esperemos Ok. un minuto mientras que tú explicas el primer acceso para que no se me pierda nadie y que todos Ah, puedan bueno. paso a paso. Entonces, listo. Entonces me voy a devolver. Ah, bueno, vamos a ver entonces si quieres un lapso de un minuto para que entonces todas las personas puedan ingresar al link. Las personas que ya tienen cuenta, pues que ingresen. Las que no, pues que creen entonces el paso a paso del usuario, la contraseña. Y sí, creo que me salté un paso y vamos entonces a iniciar desde la parametrización y les voy a dar unos pequeños tips para tener en cuenta al momento de hacer esa parametrización que me parece supremamente importante. Porque si no, pues quedamos otra vez con la misma duda de cómo lo parametrizo, cómo lo hago dentro del software y a partir de eso, qué criterios puedo tener en cuenta. Sí, Entonces, para que todos lo tengan claro. demos un minutico. En este minuto les voy contando, entonces con este link que les acabo de mandar ahora en el chat, van a poder entrar a la herramienta de Pirani. No les va a pedir tarjeta de crédito ni nada, es un acceso a 15 días totalmente gratis, donde creo que solo tienes que poner tu nombre y un correo para poder crear la Okay. cuenta y poder hacer el ejercicio junto con Juanda. En estos 15 días tú vas a tener acceso total a todos los módulos que ofrecemos dentro de Pirani. No sé si enseñamos rápidamente los sistemas de gestión que tenemos. Actualmente tenemos 4. Próximamente ya viene también el tema de auditoría, que ahí les voy a Súper. estar contando. Pero pues estamos con el sistema el Ujú. sistema de riesgos operativos, de prevención de lavado de activos, de compliance y de seguridad de información. Entonces, creo que ya, ahora sí. Les hemos dado los Súper. detalles para que vayan entrando. La cuenta se crea en menos de un minuto, así que ya podemos continuar. De hecho, ahí dentro del chat estaban escribiendo también el tema de auditoría. Entonces, ahí para responder a esa persona que escribió el módulo de auditoría, uno próximamente lo vamos a tener dentro del software. Esperamos que próximamente tengamos nuestro MVP del módulo de auditoría y sí, la respuesta es, el área de auditoría tiene que ir de mano en realidad a toda la gestión de riesgos dentro de la organización. ¿Por qué? Porque ellos en realidad son los que me van a permitir poder identificar si lo estoy haciendo correctamente, si lo estoy haciendo con un tema de buenas prácticas y demás. ¿Listo? Ahí también en el chat están preguntando, lo pueden hacer de dos formas para el tema del sign up dentro de la herramienta. Lo pueden hacer a través de un usuario y una contraseña o lo pueden hacer a través de SSO, que es básicamente utilizar la cuenta de Gmail para que se les facilite un poco la creación como tal de la cuenta. ¿Listo? Sí, respondiendo a eso, para Alicia, no es necesario que tú crees una cuenta de Google, sino la que tengas la puedes conectar, como dijo Juanda. Tu correo Listo. personal de Gmail lo puedes utilizar sin problema. Ujú. ¿Listo? A ver, que miramos aquí preguntas, a ver, mientras les damos el tiempito para que puedan Ahí nos van registrar.
Listo. Ahí que nos puedan ir comentando si ya están dentro de Pirani. Y sí, podemos ir respondiendo preguntas. Leobardo nos dice, ¿cómo hacerlo desde un juicio de experto? ¿Cómo hacerlo a través de un juicio de expertos? El tema del juicio de expertos es la verdad un tema muy subjetivo. O sea, es decir, yo me he tenido la oportunidad también de sentarme con muchas organizaciones en donde me he encontrado con personas muy particulares que dicen, yo llevo haciendo gestión de riesgos 15 años y mi experiencia me dice que un riesgo de fraude, su probabilidad siempre va a ser catastrófica. Eh, Puede ser así, esa es una forma de hacerlo a juicio de expertos. Otra es como una especie como de un debate. Hacen una mesa redonda y empiezan a debatir y al final todas las personas quienes están allí pueden llegar a una consolidación como tal de la calificación. Entonces lo pueden hacer así. Nosotros ya tenemos un plan con Piranha, existe una manera de hacer un ambiente de prueba para hacer estos ejercicios sin afectar el mapa real. Marco, sí, lo puedes hacer, pero tienes que hacerlo a través de otra cuenta. No puedes hacerlo a través de la cuenta real o si no vas a afectar como tal tu parametrización actual. Tienes toda la razón. Entonces tú puedes hacer, dime, dale, Nico. Ahí veo que hay algunos que ya entraron, otros que están teniendo problemas. No sé si podemos salir y mostrarles cómo entras tú, Wanda, para ya no atrasarnos Ah, más bueno, y dale, listo. Entonces, nosotros entonces lo que hacemos es, Nico ya les compartió como tal un link. Cuando ustedes vayan a ingresar como tal, entonces al link les va a aparecer esta pantalla y lo pueden hacer a través de la cuenta de Google. Entonces ustedes le pican aquí en la cuenta de Google y les va a pedir usuario y contraseña de la cuenta de Gmail que ustedes tengan. ¿Listo? O si no, entonces pueden darle acá el correo electrónico y pues la contraseña que tal, como tal que se les asigne. ¿Listo? En realidad esta es la pantalla, me equivoqué, es esta. la Les va a pantalla. aparecer esta cuenta de Gmail o si tienen una cuenta, por ejemplo, la cuenta de la universidad, la cuenta de Hotmail, la cuenta de Yahoo, bueno, yo no sé si ya se usa Yahoo, pero otros dominios lo pueden hacer o hasta la cuenta corporativa también la pueden utilizar para utilizar ese, ese correo electrónico para la creación. Los que ya tienen una cuenta, entonces en la parte superior derecha le dan es iniciar sesión, como yo. Listo, ya estamos. Ahí veo, ¿Listo? me dicen que ya están, me están escribiendo por el interno, que están listos. Los que no les ha llegado el correo de confirmación, por favor revisemos el spam y ahora sí, podemos seguir. Súper. Listo. Entonces, de hecho, cuando ustedes se dan de alta dentro del software, les van a llegar como tal una serie de correos de mis primeros pasos. De hecho, nosotros tenemos unos videos grabados en donde explicamos cómo son esos primeros pasos para el tema de la configuración, para el tema como tal de esos criterios esenciales para tener en cuenta en la parametrización. Entonces voy a hacer un pequeño tutorial rápido para no extenderme. En la parte superior derecha, entonces ustedes van a encontrar un engranaje y en el engranaje van a ir a todo el tema de la parametrización que van a hacer dentro del software. Entonces, inicialmente uno, ¿cómo empieza? Uno empieza definiendo como tal el apetito de la organización o el contexto a través del mapa de calor. Como ustedes lo ven, es en realidad muy sencillo crear o parametrizar el mapa de calor. Simplemente seleccionan los cuadrantes. Aquí en la parte del centro les va a aparecer los colores y pues van a ir parametrizando, van a personalizar un poquito como tal el mapa de calor, como ustedes lo necesiten. Paso número 2, el tema como tal de la identificación de los criterios de los controles. Entonces ustedes ingresan aquí nuevamente por el engranaje, en el módulo que dice transversal, y van a encontrar una parte que se llama controles. Para responder un poquito a lo que nos mencionaba varias personas, yo tengo que asignarle unos pesos a cada uno de los criterios, ya sea o las variables del diseño o las variables de la ejecución. La herramienta es flexible. Entiendo que posiblemente muchos de las personas que están acá dicen, yo nunca en la vida he hecho testeo de controles. Entonces lo que ustedes hacen es, esta barrita la corren a mano izquierda para que el 100% es en el diseño, más no en la ejecución. ¿Listo? Si no tienen como tal esa parametrización o esa metodología. Eh, Al final, una herramienta para hacer gestión de riesgos debe permitir la adaptabilidad
a la madurez que las organizaciones tienen. ¿Listo? Preguntas hasta acá. Espérame, yo me voy a cambiar aquí de parametrización. ¿Listo? 3. ¿Cómo manejo el tema cualitativo con el tema cuantitativo? Miren que el sistema, a medida que ustedes vayan parametrizando también los colores del mapa de calor, aquí en la parte derecha él te dice cuáles son sus niveles de impacto y cuáles son sus niveles de frecuencia. Entonces acá yo entro en la herramienta digo, no, yo tengo 1, 2, 3, 4, 5 niveles de impacto. Insignificante, menor, moderado, mayor y extremo. Pero mira que el sistema automáticamente le va asignando un peso. Es a través de estos pesos que el sistema puede, por debajo, ejecutar el modelo de cálculo específicamente, ¿listo? Y multiplicar el impacto por la frecuencia. ¿Listo? Vamos bien, vamos colgados, voy muy rápido, voy muy despacio. Hay algunos que nos están diciendo que sí podemos ir un poco más lento, pero también quisiera recordar que van a tener la grabación de esto para poder verlo paso a paso. Yo el martes de la siguiente semana les estoy compartiendo tanto la grabación como la presentación en PPT que hizo Juanda. Entonces, para que todos nos quedemos tranquilos por ese lado y poder avanzar para tener toda la información en esta hora. Súper, listo. Posterior a eso, entonces, al tema de la parametrización como tal del mapa de calor, vamos a configurar entonces el tema de la calificación inherente de los riesgos. Entonces vamos aquí nuevamente, entonces va a ser el paso a paso. Paso número 1, en el engranaje. Paso número 2, voy a seleccionar el sistema en el que estoy ubicado y voy a entrar a la parte donde dice calificación de riesgos. Yo en este momento dentro de la herramienta puedo tener dos métodos de calificación como lo había mencionado inicialmente. Bueno, dos formas con dos modelos de cálculo que ya lo voy a explicar. Resulta que la valoración del impacto la quiero hacer a través de diferentes criterios de calificación. Impactos, términos financieros, términos legales, términos operacionales. Entonces mira que acá dentro de la herramienta del sistema te permite crear las variables. En este caso yo tengo en esta aplicación crear 3 variables, pero acá hay algo muy importante. Las variables van en función del peso asignado. Entonces mira que yo digo financiero corresponde a el 50% de la valoración final del impacto. Y adicional a eso, miren que el sistema automáticamente, por cada una de las opciones de mi mapa de calor, le asigna ya el peso. Y acá algo muy importante, y esto es otro error muy frecuente que cometen las organizaciones. Tienen modelos muy similares al que estamos mostrando, pero en términos económicos ponen unas escalas diferentes a las escalas del mapa de calor. Entonces, voy a poner un ejemplo. Tengo un mapa de calor de 5x5, pero la valoración del impacto financiero tengo alto, medio y bajo. Si bien la están tratando de calificar, no hacen match, no tienen relación una con la otra. Y eso también es muy importante. Todas las variables, sin excepción, con las cuales ustedes estén calificando, deben tener las mismas escalas. Si no, matemáticamente hablando, el sistema lo puede hacer, pero eso es una muy mala práctica. ¿Por qué? Porque no puedo sumar peras con manzanas, no tengo una uniformidad en los criterios de calificación, no tengo una valoración tal vez real de lo que yo estoy midiendo. ¿Listo? Y yo puedo tener algo que es el tipo de cálculo dentro de la herramienta. Básicamente lo que hace el sistema para la valoración del impacto es, yo multiplico lo que me pesa el impacto financiero, que en este caso es el 50%, por el criterio seleccionado. ¿Listo? Entonces voy a poner un ejemplo. Si para mí el impacto financiero me pesa a nivel de importancia el 50%, si yo selecciono la variable extremo, ¿qué creen que va a ocurrir? Él va a multiplicar el 50% del criterio por el 100% de la opción seleccionada. ¿Listo? Y después, específicamente, entonces el sistema lo que va a hacer es
multiplicar variable por peso y al final me lo va a sumar todo para poder tener un único peso por el impacto. ¿Listo? Aquí hay algo muy importante también tener en cuenta. Hay diferentes formas de medirlo. Todas son buenos modelos, pero es dependiendo también qué tan ácido quiero ser yo al momento de hacer la calificación o la valoración. Yo puedo hacerlo a través de un peso, a través de un promedio ponderado, ¿sí? O que simplemente él me tenga en cuenta la calificación más alta. Es decir, cuando yo califiqué el riesgo, yo le dije, financieramente es bajo, legalmente es medio, pero operacionalmente es catastrófico. Entonces, ¿cuál creen que va a ser la valoración con base en el ejemplo que acaba de decir? El sistema automáticamente va a decir, la variable más alta que tú seleccionaste es operacional porque la valoraste en catastrófico. Y ya automáticamente el sistema ya no va a ser ni el peso ni el promedio, sino ya automáticamente te lo va a asignar al peso más alto. Eso es lo que significa la ponderación más alta. ¿Listo? Y esto lo puedes hacer a través de las variables del impacto o a través de las variables de la frecuencia. ¿Listo? Entonces, bueno, por ahí pregunta Leobardo que para la primera calificación. Ah, bueno, sí, claro. Y esto aplica no solo para la etapa del monitoreo. Es decir, cuando ustedes están haciendo la calificación inicial del riesgo, lo pueden hacer por el método que ustedes parametricen dentro de la herramienta. No necesariamente es que esto solo va a aplicar para la etapa de monitoreo ya después de que los riesgos ya existan. No, lo pueden hacer de las dos formas. Desde el momento en que lo están creando o desde el momento en que están haciendo ese levantamiento inicial con el líder de proceso o más adelante. ¿Listo? No sé si nos vamos a las preguntas. Vamos a ver algo ahí. Vale. Ok, estoy viendo que algunas personas nos están escribiendo sus dudas por el chat. Les recuerdo que por favor nos vayamos al módulo de preguntas y respuestas para poder tenerlas ahí bien mapeadas y que no se me pierdan en el chat. Bueno, acá Luis dice, ¿el riesgo residual también lo podemos tomar como riesgo puro? Sí, en realidad el riesgo puro, como lo conocen muchas organizaciones, básicamente es el riesgo antes del control. A eso le llaman riesgo puro. Lo pueden No. hacer sin problema. Acá alguien O nos lo pregunta. llaman también como severidad inherente, también lo llaman. Pero la severidad ya está un poquito más basada como tales en la calificación de los procesos. Entonces, acabo de hacer un pequeño paréntesis rápido y es la importancia de hacer la identificación de riesgos a los procesos. Ah, bueno, espérame que acá no tengo datos. Es que a partir como tal de estas validaciones, si yo hago la identificación de varios riesgos a un único proceso, el sistema puede sacar un perfil por proceso, que es básicamente poder calificar un proceso y saber cuál es su severidad, tanto inherente y residual. ¿Cómo lo hace el sistema? A través de un promedio ponderado de la calificación de todos los riesgos asociados a ese proceso. Entonces, miren por acá este ejemplo tan bueno, y es tengo un proceso llamado recursos humanos, cuya exposición al riesgo es del 33%, pero después de haber aplicado unos diferentes mecanismos, controles o medidas, ya sean preventivas, correctivas o automatizadas, llegó a un cálculo residual del 7,16%. Y eso me responde por ahí una pregunta que están haciendo de el resultado en realidad. El resultado yo lo veo desde dos formas. Desde el 47,8%, que es como lo estoy mostrando aquí en este sistema, pues en la herramienta, y lo veo también desde la otra perspectiva, y es cuántos riesgos a nivel residualmente me están quedando dentro de la herramienta. Entonces, mira que al final el sistema te dice tanto cualitativamente como cuantitativamente. ¿Listo? Listo, Juanda. Tenemos otra pregunta. Nos dicen, ¿qué metodología recomiendan para la identificación y seguimiento de aquellos riesgos de difícil cuantificación, estratégico, moral o reputacional? Metodologías. Hay varias. Hay varias. Si mal no estoy,
con un cliente, déjame si quieres, esta pregunta me parece demasiado interesante. Si quieres, no sé si nos puedan regalar el correo y si quieres yo te argumento a través del correo electrónico para no cometer una imprecisión en este momento de las metodologías específicas. Listo, ahí compartí también mi correo, es Súper. nicole.alcosta@pirani.co, lo dejé un poquito más arriba en el chat para que nos puedan escribir. Vámonos con otra pregunta, también de un asistente anónimo. En las organizaciones donde se tiene separada la función de gestión de riesgos y auditoría interna, ¿quién realiza el testeo de estos controles? Lo he visto desde todos los ámbitos. El testeo de controles en muchas organizaciones es responsabilidad del seguimiento del área de auditoría, pero en ocasiones también hay veces que por el número de personas que corresponden a las áreas dentro de las organizaciones, también lo he visto que la misma persona quien levanta es la misma persona quien monitorea, es la misma persona que hace todo el tema de auditorías basadas en riesgos. O también conozco un caso en donde un área de riesgos tiene a su responsabilidad hacer el levantamiento de todos los sistemas de administración de riesgos, no solo los operativos, sino los de seguridad. Entonces, digamos que eso ya depende mucho de las políticas y del número de personas y la desegregación de funciones y áreas dentro de la organización. Listo, Listo. Espérame, Nico, si quieres, a mí me gustaría, perdón, de una. ya han preguntado una pregunta, pues ya han repetido una pregunta, y es que si la herramienta pues tiene como tal el marco 31.000. Sí, la herramienta digamos que inicialmente se diseñó o está adaptada a un marco 31.000 para hacer gestión de riesgos. Mm, ¿Cuál es la ventaja dentro del sistema? Y es que nosotros con muchos clientes hemos logrado identificar diferentes sistemas de administración de riesgos. ¿Cuál es el paréntesis o el asterisco? Y es que como el software es pues, un sistema integral de gestión de riesgos, van a haber unas limitantes y es que todos los sistemas de administración de riesgos tienen que estar basados en la misma metodología. De hecho, ahorita con todo el cambio normativo y que ya, por ejemplo, digamos acá en Colombia se está hablando mucho del CIAR, del Sistema Integral de Riesgos, se están apalancando de una organización debe tener una única metodología. Bajo esa única metodología se deben medir todos los riesgos. Entonces, clientes que conozco utilizan el módulo de riesgo operativo no solo para hacer gestión de riesgos operacionales, hacen gestión, no sé, de seguridad, de salud y ocupación en el trabajo, hacen identificación de gestión de riesgos de continuidad de negocio, hacen sistemas de gestión de riesgos ambientales y ya los específicos como seguridad eh, tecnológica ya lo hacen es a través del módulo como tal eh, de riesgos de seguridad de la información. ¿Por qué? Porque ya tiene un componente adicional y es que tengo que hacer la valoración de los activos, tengo que llevar el control y el monitoreo de la gestión como tal de los incidentes. Entonces digamos que sí hay unas cosas que se pueden embeber dentro del módulo de riesgo operacional y hay otras que obviamente por un contexto de las funcionalidades, de la forma en la medición, sí se tienen que manejar los otros sistemas de administración de riesgos. ¿Listo? Con base en el mayor número de preguntas. Entonces, ¿cómo calcula el sistema el riesgo residual en un proceso si tienen controles diferentes? Listo, entonces, específicamente hablando la herramienta, bueno, acá hay un concepto bastante interesante y voy a romper un paradigma. El hecho de que un riesgo tenga más controles no quiere decir que sea mejor. Yo puedo tener un control muy bien diseñado y definitivamente lograr la reducción significativamente de la exposición al riesgo. Porque entonces muchas organizaciones dicen, pero es que si mi riesgo tiene 10 controles asociados, ¿cómo es posible que ese riesgo se materializó? Entonces, cuando yo hago la parte de la valoración del riesgo, cuando yo voy a asociar los controles que yo diseñé para la mitigación o para el cálculo del riesgo residual, yo digo, tengo un control que se llama políticas de revisión y yo defino. Normalmente en muchas organizaciones es dependiendo si el control es preventivo, detectivo, me mitiga el impacto o me mitiga la frecuencia.
Pero aquí hay algo que también tienen que tener muy presente, y es, yo vengo acá y digo, mitiga impacto o que me mitiga a mí la frecuencia en el porcentaje. Resulta que para la valoración como tal o el desplazamiento del riesgo dentro del mapa de calor, el sistema tiene en cuenta dos variables importantes. La primera, que a mayor porcentaje de mitigación, posiblemente, y ya voy a explicar por qué posiblemente, puede que se llegue a desplazar más el riesgo dentro del mapa de calor. Esto como ítem número uno. ¿Por qué digo posiblemente? Porque también depende mucho de la forma en que esté calificado el control. ¿A nivel de qué? A nivel del porcentaje de efectividad que cada uno de los controles tenga. Pero también aquí va un tercer parámetro. Y el tercer parámetro es, no es lo mismo que yo tenga un control a que tenga dos controles. Porque un control puede que esté diseñado en función de la mitigación del impacto, como muchas organizaciones, pero puede que tenga otro control que esté en función simplemente en la mitigación como tal de la probabilidad. Entonces, yo diseño un control simplemente para, pues en este caso, para el desplazamiento del riesgo en un solo vector. Y si yo tengo dos, ya me lo va a desplazar de forma transversal. ¿Listo? A ver, pregunta. Déjame que estoy leyendo por acá los comentarios. Si quieres, acá yo tengo ya el módulo abierto y te doy una pregunta de Juan que nos dice qué tips se deben tener en cuenta para determinar si un proceso es de apoyo o transversal. TICS, no entiendo la pregunta. TICS, ¿qué es TICS? Tal vez quiere decir tips. Ah, ok, ya. Listo. Nosotros entonces dentro de la parte de la identificación de los procesos, acá hay algo importante y es que uno debe primero hacer la identificación de los procesos en función del tipo. Entonces, la clasificación del tipo también me va a permitir a mí identificar si los procesos que se están ejecutando me apalancan o la operación, como por ejemplo, no sé, un proceso de recursos humanos, un proceso de tecnología, o que definitivamente sea un proceso core asociado a un proceso, perdón, asociado a un producto o a un servicio que la compañía ofrezca. Eso también es un muy buen criterio para iniciar. Dependiendo del tipo de proceso, yo defino si voy a empezar por o los estratégicos o los misionales o los de apoyo. En muchas organizaciones también se crean hasta diferentes tipos de proceso por su metodología, por sus buenas prácticas, pero normalmente en un marco estándar para el levantamiento como tal de los procesos se crea estratégicos, misionales y de apoyo, que son los que apoyan pues toda la operación. ¿Listo? Eh, ¿Tú qué le dicen para resultados de riesgos residuales? Vamos con una última y vamos cerrando. Eh, ¿Quieres? Bueno, acá habían hecho una pregunta que si el sistema, cuando yo tengo más de dos controles, si los promedia o no los promedia. Sí, es decir, nosotros cuando hacemos como tal la parte de la identificación del número de controles al riesgo, el sistema en este momento lo que está haciendo como tal es un promedio de los controles. Pero acá hay algo muy importante. No es que el sistema promedie este 22% y este 63%, lo sume y lo divida en dos y ese resultado se reste para el cálculo del riesgo residual, sino el primero él evalúa es en función de los porcentajes de mitigación. Es decir, voy a poner un ejemplo. Capacitación en el monitoreo. Él mitiga el 85%, entonces ¿el qué va a tomar? Él le va a sacar el 85% a este 63%. ¿Por qué? Porque estos porcentajes de mitigación van en función de qué porcentaje del control voy a tomar para mitigar el riesgo. Entonces, si yo tengo acá el 50, entonces le saca la mitad al 63. Ya después de tener ese valor
puro, por decirlo de alguna forma, lo promedio con el valor puro del otro control. Y ahí sí, promedio todo eso en dos ejes, en todos los porcentajes de mitigación de impacto, todos los porcentajes de mitigación de frecuencia, ¿listo? Y ese valor puro se lo resto a la calificación inherente del riesgo para que me dé el residual, ¿listo? Para que también lo tengan en cuenta, que esa era una de las preguntas que les debía de cómo el sistema matemáticamente hace el cálculo del riesgo residual, ¿listo? Listo, Juanda. Ya nos ganó el tiempo, estamos 13 minutos un poquito más allá Sí. de nuestra hora pactada, pero pues muchísimas gracias porque pues se han quedado casi todos los participantes hasta el final. Recuerden, yo con mucha pena siempre quiero responder todas las preguntas que puedan hacer, pero pues el tema creo que ha estado tan interesante, Juanda, que nos hemos quedado muy cortos de tiempo para responder todo. Nico, Es por que, eso me tienes que invitar más seguido, por favor. sí señora, así Entonces, será. hagamos una cosa, Nico, para no dejarlos a todos con las dudas y vamos a Sí, tomar entonces un screenshot de estas preguntas que pues hicieron falta, fueron como 9 preguntas que quedaron abiertas. Yo me comprometo en enviarles un correo a esas personas quienes se tomaron pues el tiempo y la molestia de escribirnos y les envío, no sé, un artículo, un ebook y pues obviamente la argumentación técnica, ya sea en la norma o basada como también en mi experiencia, que también es pues un referente importante y válido. Y les envío entonces contenido que les apalanque como tal esa respuesta. ¿Listo? dale, pues ahí nos ponemos de acuerdo, tal vez lo podemos poner dentro de las memorias también para que tengan todo Ah, en un bueno, súper, paquete y listo. también. Así que, recuerden, por favor, si quieren conocer las tendencias que está pasando hoy en día en gestión de riesgos, no se pueden perder el Summit 2023, va a estar buenísimo, componentes también de la talla de Juanda, internacionales vamos a tener, entonces ahí les estoy dejando el link para que puedan ver todos los detalles, la inversión y todo lo que sería el Summit, pues yo espero que se puedan conectar todos a ello. Recuerden también que al finalizar de este webinar les va a estar saliendo una pequeña encuesta donde ustedes me van a contar qué les pareció esta sesión, qué les gustaría que toquemos en la próxima temporada, algún tema. Recuerden que yo preparo los temas de acuerdo a lo que ustedes me dicen en las encuestas, así que bienvenidos sean todos a que me puedan responder esa encuesta para tener en cuenta los criterios que quisieran tener en próximos temas. Y por último, último anuncio, ya para dejarlos libres, ya tenemos Instagram para todos los que quieren seguir aprendiendo de gestión de riesgos, pero en pequeñas cápsulas, en reels, en stories, así súper fugaz y al tema puntual, pues los invito a todos a seguirnos en Instagram como @piranirix para que puedan encontrar contenido de valor también. Bueno, ahora sí, ya no les quito más tiempo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Recuerden, el próximo martes estoy compartiendo las memorias y algunos ebooks también que pueden ser de mucha utilidad para ustedes. Gracias, Juanda. Dale, no, un placer. Listo, nos estamos viendo el próximo jueves. Chao, chao. Chao, chao.